Bueno, voy a hablarte ahora del personaje o la máscara del niño invisible o del invisible. Para el personaje invisible voy a usar un relato como arquetipo, en este caso bíblico, de José y el pozo. El arquetipo simbólico sería el niño del pozo y el personaje interno le vamos a llamar el invisible. Te voy a contar brevemente este relato para que vayamos conectándonos qué es esta máscara y cómo se desarrolla. José era un joven que tenía sueños, veía cosas intuitivas, cosas que intuía, era muy idealista, tenía unas diferencias muy grandes con sus hermanos y una gran diferencia interior. Pero esta diferencia molestaba a todo su entorno, especialmente, por supuesto, a sus hermanos. Y en vez de ser reconocido, fue envidiado. En vez de ser escuchado, fue arrojado al pozo y vendido. Es una imagen durísima. Alguien que tiene una visión propia por el sistema familiar no puede sostener esa luz y lo empuja hacia abajo. Aplicado al personaje invisible, el pozo representa ese lugar interno donde una persona escondió su voz, su brillo, su deseo o su verdad para no ser rechazado. A veces el invisible no nació porque nadie lo viera, sino porque cuando fue visto, fue atacado, fue comparado, fue a veces humillado o usado como carga. Entonces aprendió, mejor no mostrarme demasiado. El invisible puede ser el hijo que no molestaba, el perfecto, el que siempre estaba bien, el que no pedía, pero también puede ser el chivo expiatorio, aquel sobre quien la familia deposita lo que no quiere mirar, y en ambos casos el resultado es parecido. La persona no siente que tenga derecho a ocupar lugar por ser quien es, siente que debe esconderse, cumplir una función o demostrar algo. La aplicación sería esta: no se trata de obligar al invisible a brillar de golpe, se trata de ayudarlo a salir del pozo poco a poco, primero nombrando dónde aprendió a esconderse, luego reconociendo qué parte de sí mismo dejó enterrado para sobrevivir y finalmente recuperando el derecho a decir: yo también estoy aquí. La pregunta clave para quien se sienta identificado con esta máscara es esta: ¿qué parte de mí dejé escondida en el pozo para poder pertenecer o sobrevivir? Y otra pregunta tal vez más directa sería: ¿cuándo aprendí que era más seguro no ser visto? El personaje invisible nace cuando una persona siente que no fue vista en su verdad. Pudo haber sido el hijo correcto, el que no molestaba, el que hacía todo bien, el que no podía demasiado, el que se adaptaba, o pudo haber sido el chivo expiatorio, aquel sobre quien caían las tensiones del sistema, aquel que cargaba culpas que no eran suyas, aquel que era mirado solo cuando había que señalar algo. La invisibilidad puede tener dos formas. Una es: no me ven; la otra es peor: solo me ven si cumplo una función. Si soy perfecto, si soy perfecta, si no molesto, si rindo, si ayudo, si aguanto, si cargo, si salvo. Entonces la persona no aprende a existir, aprende a funcionar. No desarrolla una identidad libre, sino una identidad útil. Se ramifica en vergüenza, baja autoestima, necesidad de demostrar, miedo a destacar, sensación de no tener derecho, hipervigilancia, perfeccionismo, soledad, resentimiento silencioso y un profundo hambre de reconocimiento. El invisible muchas veces no dice mírame, porque aprendió que pedir mirada era peligroso e inútil, entonces se esconde, pero su alma grita. El invisible muchas veces no dice mírame, porque aprendió que
pedir mirada era peligroso o inútil, entonces se esconde, pero su alma grita. El arquetipo bíblico que estamos relatando puede ser José, como dije antes, que me parece muy simbólico, el hijo que tiene sueños, el diferente, el señalado por sus hermanos y arrojado al pozo. José representa al que porta una visión, pero primero es rechazado por el sistema familiar. Su diferencia despierta envidia, amenaza, puede despertar envidia o amenaza y muchas veces violencia. Lo tiran al pozo, lo venden, lo alejan, sin embargo su destino no termina en el pozo. Lo invisible, cuando no se destruye a sí mismo, puede convertirse en visión madura. También aparece aquí la figura del chivo expiatorio del Antiguo Testamento, aquel sobre quien se deposita simbólicamente la culpa colectiva y es envidiado fuera. Psicológicamente, muchas familias hacen esto con un miembro, cargan en él la sombra que nadie quiere mirar. Ese miembro acaba creyendo que el problema es él, cuando en realidad está mostrando la enfermedad del sistema. La integración empieza cuando la persona deja de pedir permiso para existir. No necesita volverse perfecto o perfecta para ser vista. Necesita dejar de esconder su verdad para pertenecer a lugares donde nunca fue querido de verdad. El personaje invisible y la máscara que lo ayudó a sobrevivir, porque en algún punto esta máscara lo ayudó para mantenerse vivo en su propia existencia. El personaje invisible no nació vacío, nació sensible, nació mirando desde un rincón, nació aprendiendo que a veces ocupar demasiado espacio podría ser peligroso, tal vez porque en su casa había figuras más fuertes, más ruidosas, más necesitadas o más dominantes, tal vez porque cada vez que intentaba mostrarse, alguien lo corregía, lo comparaba, lo ignoraba o lo hacía sentir fuera de lugar, tal vez porque entendió muy pronto que era mejor no pedir demasiado, no molestar, no incomodar, no exigir mirada. Entonces aprendió a hacerse pequeño y eso en un principio fue una forma de supervivencia. Ser invisible le permitió no recibir ataques directos, le permitió pasar desapercibido en ambientes donde había tensión, juicio o exigencia, le permitió observar sin ser observado, le permitió leer a los demás, anticipar movimientos, entender los climas emocionales, detectar cuando convenía hablar y cuándo era mejor callar. El invisible desarrolló una inteligencia silenciosa, muchas veces sabe más de lo que dice, ve más de lo que muestra, percibe lo que otros no perciben. Tienen una capacidad muy fina para captar el mundo interno ajeno, porque durante mucho tiempo tuvo que mirar desde fuera para saber cómo sobrevivir dentro. Su parte luminosa es la observación, la humildad, la prudencia, la capacidad de no invadir, la sensibilidad para no ocupar el espacio del otro de manera violenta. El invisible suele tener una profunda y una profundidad enorme, porque al no poder expresarse hacia afuera, desarrolla una vida interior intensa. Piensa, siente, imagina, interpreta, recuerda. A veces su silencio no es pobreza, es un mundo entero sin testigos. También puede haber en él una gran capacidad de adaptación. Aprendió a no reclamar, a no generar problemas, a sostenerse en soledad, a resolver sin pedir mucha ayuda o nada de ayuda. Muchas veces fue el hijo que no molestaba, el que parecía estar bien, el que no daba trabajo, el que se tragaba sus lágrimas para no cargar a nadie más, y eso, aunque duela decirlo, también fue una fuerza triste, pero fuerza al fin. El problema aparece cuando esa invisibilidad deja de ser refugio y se convierte en condena, porque una cosa es saber retirarse cuando el ambiente es peligroso y otra es vivir
toda la vida creyendo que no tiene derecho a existir con voz propia. Una cosa es observar antes de actuar y otra cosa es no actuar nunca por miedo a ser visto. Una cosa es ser discreto y otra es desaparecer para que otros estén cómodos. El personaje invisible mostró una herida de mirada, mostró que en algún lugar de la historia la persona no fue reconocida por lo que era, sino por la función que cumplía. Quizá fue vista solo si hacía todo bien, quizá fue vista solo cuando fallaba, quizá fue vista como problema, como carga, como amenaza, como comparación, como sombra con otro hermano, como el que debía portarse bien para no aumentar el caos. A veces el invisible se relaciona con el chivo expiatorio, ese lugar familiar donde una persona carga con todo lo que los demás no quieren mirar. Ese sistema que, como dije antes, las familias depositan en ella culpas, tensiones, rarezas, incomodidades. Entonces la persona empieza a sentir que algo está mal, algo en mí está mal, y para no seguir siendo señalado se esconde todavía más. Pero también puede ser el hijo perfecto, el que aprendió que solo sería aceptado si no fallaba, si no pedía, si no tenía necesidad, si no hacía ruido. Ese niño no fue libre, fue convertido en una figura correcta, y la corrección, cuando nace del miedo, también es una forma de invisibilidad. El personaje invisible ayudó a sobrevivir porque protegió la parte más vulnerable de la persona, la guardó de la exposición, la apartó del juicio, la escondió de ambientes donde no había suficiente ternura para recibirla. Fue como una capa, como un manto, como una cueva interna donde el alma pudo conservar algo de sí misma sin ser completamente destruida. Pero ahora ese personaje necesita comprender que esconderse ya no puede ser la única forma de estar a salvo, porque lo que no se muestra no puede ser amado de verdad, lo que no se nombra no puede ser reconocido, lo que siempre se oculta termina creyendo que no merece lugar. El invisible necesita aprender a aparecer poco a poco, no desde la exigencia de brillar para todos, sino desde el derecho profundo a existir. No necesita gritar para ser visto, no necesita volverse perfecto para merecer mirada, no necesita convertirse en alguien extraordinario para ocupar un sitio, necesita recuperar algo mucho más simple y más sagrado. Yo también estoy aquí, y quizá la frase que este personaje necesita para, para que ser escuchado es: gracias por haberme protegido cuando ser visto dolía, pero hoy ya no quiero sobrevivir escondiéndome de mi propia vida.